Bueno, hola, buenas tardes a todos. Ya veo que por aquí se está empezando a conectar gente. Así que nada, en primer lugar, daros la bienvenida. Yo soy Lidia García, soy doctora especialista en estética dental y la directora del experto en estética dental de carillas de composite inyectado, que tenemos con prácticas en pacientes. Hoy lo que vamos a hacer es, bueno, pues explicaros un poquito cómo funciona este experto, en qué consiste, qué temario se ve y sobre todo qué es lo que nos puede diferenciar un poquito del resto de especialistas o de expertos que hayáis podido valorar en cuanto a estética dental. En primer lugar, este experto universitario de carillas inyectadas tiene una duración de 6 meses. Es muy fácil de seguir por parte del alumno porque se va realizando poco a poco. Es decir, vosotros tenéis toda la teoría con acceso online para que la podáis ir desarrollando poco a poco en función pues, de vuestra disponibilidad, de vuestras necesidades, incluso si hay algún temario que quizá os pueda resultar un poquito más desconocido, que lo podáis desarrollar con más tranquilidad, sin necesidad de cumplir con una fecha en concreto o de que tengáis ese material o ese temario solo durante un tiempo. Vais a poder acceder a ello sin ningún problema. Tenemos clases teóricas en formato online que además cuentan con bastantes documentos de apoyo, es decir, sobre lo que desarrollamos en la parte teórica, también vais a tener pues, tanto artículos como una serie de documentos que van a reforzar toda la teoría que hemos visto para que vosotros mismos podáis irlo viendo poquito a poco y en el caso de que tengáis alguna duda podamos consultarlo en esas tutorías online que aparecen por aquí también, que son unas tutorías que vamos realizando módulo a módulo después de la publicación de ese módulo en concreto para que podamos resolver todas las dudas que os puedan surgir, para hacer un breve repaso de las cosillas que consideramos más importantes en cuanto a esto, principalmente para que tengáis como los puntos claves de cada tema y que lo tengáis bastante sencillo y simplificado. ¿Qué es lo más importante que me parece a mí, lo más llamativo del experto que hemos generado? Pues principalmente las prácticas con pacientes reales. Todos nos hemos especializado en algún momento de nuestra carrera profesional, todos hemos aprendido con la teoría, pero es verdad que muchas veces cuando hacemos algún curso, algún experto, algún especialista, muchas veces se nos queda corto porque realmente vemos demasiada teoría o vemos a lo mejor la parte práctica con un hands-on, con el profesor mostrándolo a los alumnos, pero no tenéis esa sensación de haber puesto en práctica 100% lo que habéis visto en la teoría y para mí eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos cursos os habréis podido hacer que habéis visto mucha teoría, habéis aprendido muchísimas cosas nuevas, pero salís, volvéis a vuestra consulta y os da miedo o reparo poner en práctica eso? O a lo mejor incluso lo ponéis en práctica, no sale bien, pero no sabéis cómo solucionarlo, nadie os ha dado una buena respuesta de cómo tenéis que resolver esa problemática. Y para mí es bastante importante que podamos tratar a esos pacientes, que pongáis todo lo que veis en la teoría en práctica y que si surge alguna duda, más allá de lo que podamos ver en las tutorías, lo podáis ver in situ sobre el paciente y lo podamos resolver. Tanto el paciente que atendéis vosotros, como el paciente que pueda atender vuestro compañero, cualquiera de los alumnos que forman parte del experto. Para mí esto es un punto importantísimo que diferencia claramente de cualquier otro tipo de especialista en estética que podáis hacer y que sobre todo os va a dar la confianza y la seguridad para que luego esto lo podáis poner en práctica rápidamente y que no perdáis esa soltura o esas ganas de desarrollar lo que siempre nos suele pasar o nos ha pasado a todos, es lo más habitual. A ver, dadme un momentito. Ahora, perdón, que no me he pasado a la presentación. En cuanto a la metodología, pues ¿cómo dividimos un poquito? La teoría se divide principalmente en 9 módulos teóricos, ¿vale? Lo que hablábamos, cada uno habla sobre un área concreta que a mí me parece importante de cara a poder entender y desarrollar bien la práctica de las carillas inyectadas, con una autoevaluación online tipo test, para que podáis comprobar si lo que habéis entendido o creído entender es lo correcto o si os surge alguna duda para que lo podamos, por supuesto, resolver en nuestras tutorías. Luego tenemos clases teóricas de alta calidad con apuntes de apoyo. Normalmente son clases online que están grabadas para que vosotros podáis acceder a ellas con ese material, apuntes de apoyo, bien documentos, artículos, incluso PDFs, un poquito de recordatorio. Tenéis como mucha información para poder complementar todo. Tenemos casos clínicos en los que veis poco a poco, pues
cómo van funcionando estas carillas inyectadas, podéis ver el antes y el después, os explico un poquito qué caso es cada uno, cómo hemos llegado a poder desarrollar, a poder hacer el montaje de carillas inyectadas, cuáles son todos los pasos previos, para que veáis muchos ejemplos, para que tengáis muy claro cómo podemos hacerlo y sobre todo, para que no descartéis ningún paciente inicialmente en unas carillas inyectadas, sino que simplemente sepáis todo lo que tenemos que hacer para poder llegar hasta ese punto. Después tenemos esas tutorías online que comentábamos, son en directo, pues para resolución de dudas e incluso luego se quedan grabadas para si no tenéis posibilidad de acceder en el horario que nosotros las concertamos, pues que tengáis acceso a ello cuando vosotros podáis. Ya digo, es algo como muy fácil de llevar por vuestra parte, os autogestionáis el tiempo sin ningún problema y lo vais a ir dividiendo en función de vuestra disponibilidad sin estar condicionados tanto a ese tiempo. Hay un apartado de tips y protocolos de la técnica que para mí es bastante importante. Ya no solo el paso a paso de la técnica, sino aquellos truquillos que os pueden venir bien para ponerlo en práctica en el día a día, que parece una bobada, pero que marcan la diferencia en cuanto a saber la estricta teoría o saber cómo aplicar esa teoría a la práctica. Y tenemos un apartadito de esto que también es muy interesante. Tenemos un módulo de materiales, de recomendaciones de las marcas o materiales que yo suelo utilizar habitualmente. Luego es verdad que en la práctica siempre intentamos amoldar a vuestras consultas, a lo que soléis utilizar en clínica, yo lo intento adaptar, pero siempre os doy como unas pequeñas referencias para que por lo menos al arrancar os sirvan como punto de partida. Y por supuesto el módulo práctico, con pacientes reales. Son grupos personalizados, muy reducidos, de 9 alumnos, para la realización completa de cada uno de vosotros un caso completo de carillas. ¿Por qué son grupos tan reducidos? Pues porque a mí me gusta estar pendiente de lo que vais haciendo, me gusta que podamos resolver en el momento. Creo que siempre se hace mejor o se atiende mejor cuando somos poquitos y podemos, incluso la duda que os pueda surgir a alguno de vosotros, que le sirva a un compañero para algún momento o a lo mejor para resolver algo que le está pasando en ese mismo momento. Es decir, siempre vais a tener ese montaje de carillas a un compañero y a un profesor que os estemos revisando y tutorizando todo el tiempo para que estéis súper seguros de lo que estáis haciendo, que lo hagáis con tranquilidad y que lo disfrutéis principalmente. El plan de estudios es este, ¿vale? Dividimos en varios bloques, los 9 que hemos hablado, más el 10º de las prácticas. Hablamos de la estética dental, fundamental para que entendáis todo lo que tiene que ver con las carillas inyectadas. Son unas pinceladas, damos por hecho que todos estamos graduados, licenciados, todos tenemos los conceptos básicos, pero este experto está destinado a aquellos doctores que tienen como objetivo poder abarcar cada vez más campos de la odontología. Pues mismamente, normalmente tenemos muchos alumnos que son ortodoncistas y que quieren hacer un buen final de tratamiento con esa parte estética, pero no se ven con la soltura o no conocen todas las técnicas y necesitan una técnica que sea rápida, sencilla. Para aquellos cirujanos que hoy una vez terminan la rehabilitación a lo mejor de sus prótesis sobre implantes, quieran mejorar la estética en alguna otra parte de la arcada y quieran utilizar esta técnica. Hoy en día es una técnica súper demandada por los pacientes, o sea, vienen preguntando expresamente por esto, entonces hay que conocer, tener unos conceptos muy básicos de la estética dental, de cómo es la evolución histórica, de la importancia que tiene la estética en la sociedad en general. Y luego ya pasamos al apartado un poquito más de carillas. En las carillas hacemos un repaso en la historia de las carillas, los tipos que tenemos y la definición, los biomateriales, la adhesión y la polimerización de materiales. El bloque tercero es importantísimo a lo largo, o sea, actualmente es verdad que el diseño de sonrisa digital es lo que marca la diferencia entre un buen diagnóstico y planificación, una disminución importante del número de errores y una odontología tradicional que iba siendo un poquito más ensayo-error o solucionando aquellos problemas que surgieran sobre la marcha. Con el diseño de sonrisa se puede utilizar como herramienta de marketing, se puede utilizar como herramienta de diagnóstico y de desarrollo de plan de tratamiento. Dentro de este bloque lo que vemos principalmente es la evolución histórica en que consiste el diseño de sonrisa, los principios de bioestética, de macro y microestética que son importantes para ese diseño, la planificación digital, el objetivo y la odontología emocional que hoy en día también está muy a la orden del día y tenemos que irlo incorporando todos en nuestra práctica clínica. Ahí incluimos ese mockup que os explico más desarrollado en el bloque. Tenemos también un apartado de fotografía dental, importantísimo, no por la necesidad de un gran dispositivo,
para fotografiar, sino por la importancia de la fotografía y la estética, tanto previa como durante como post tratamiento. Es muy importante y creo que es algo que debéis conocer todos para hacer un buen diagnóstico y sobre todo hacer un importante, o sea, un buen resultado que quede documentado, ¿vale? También tenemos un bloque de color, que esto es muy importante porque es uno de los fallos fundamentales en la estética dental, el no conocer el color, no conocer ni el color del sustrato ni de lo que trabajamos. Y es importante que sepamos cuáles son las características y las dimensiones del color, cómo podemos utilizar el blanqueamiento como herramienta y cómo van interactuando todos estos factores en el resultado que podemos dar de la estética o de las carillas inyectadas en este caso. Tenemos un sexto apartado de composite. En este caso hacemos igual un repaso rápido y breve por los composites fluidos, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, los colores del composite fluido, cómo empastan con el sustrato de los dientes y vemos casos prácticos para que veáis cómo interfiere la base del diente en función de un resultado u otro, cómo lo podemos desarrollar, qué color elegir, casos que os puedan presentar a vosotros en clínica, que tengáis referencias. Este apartado me parece a mí bastante importante y bastante práctico. Una vez terminamos ya como todo el repaso previo de lo que necesitáis saber básico para la estética, entramos de lleno a las técnicas de inyección en la que hablamos de todos los tipos de férulas que tenemos, en las técnicas de carillas inyectadas que existen en la actualidad y las consideraciones clínicas que debemos tener en cuenta. Después de este pasamos o abordamos la ortodoncia como ortocosmética o como un tratamiento previo a poder terminar nuestros casos con carillas inyectadas. ¿Por qué lo colocamos después de las técnicas de inyección? Porque las consideraciones clínicas que debemos tener muchas veces en cuenta para poder hacer un buen tratamiento pasan por esta fase de ortodoncia. En este apartado no nos enroscamos en algo muy complejo, o sea, hacemos un repaso muy breve de los conceptos básicos de la ortodoncia, cuál es la normoclusión, cuáles son los factores de riesgo para la inyección de carillas, cómo tenemos que preparar la estructura dental para las microcarillas sin tallado y los factores mecánicos de los alineadores, pero unas pinceladas muy básicas. ¿Por qué está encaminado a alineadores? Pues principalmente porque los pacientes que nos demandan carillas ya están pensando en una estética desde el primer minuto, con lo cual proponerles una ortodoncia convencional con brackets yo no soy muy partidaria y creo que los pacientes a día de hoy tampoco. Por último, tendríamos este bloque de carillas lámina, que es pues la casa, la marca con la que yo trabajo principalmente. Vemos cuáles son las características generales. Os explico por qué he decidido trabajar con esta marca en concreto de férulas, cuál es la diferencia con las férulas que conocemos todos de inyección, cómo seleccionan los pacientes para estas carillas, cuáles son el paso a paso y los tips para la inyección de carillas, el protocolo de pulido y el mantenimiento y las revisiones del mismo. Y por último es el bloque décimo de prácticas en paciente real que realizamos una vez habéis visto toda la parte teórica. Al realizar este experto, ¿qué consigue el alumno una vez lo termina? Pues principalmente conocer, adquirir todos los conocimientos que van a ser necesarios para poder desarrollar esta técnica sin ningún tipo de complicación, con seguridad principalmente. Vais a saber cuáles son los parámetros básicos del diseño de sonrisa digital y cómo lo podéis utilizar ya no solo en la estética, sino en todos vuestros trabajos, cuáles son las pruebas diagnósticas y las fotografías que necesitamos previamente, los composites que se deben utilizar en estos casos, las técnicas de inyección que existen en el mercado ahora mismo, la ortocosmética previa que puede ser necesaria en alguno de los casos para poder llegar a hacer las carillas inyectadas con seguridad, los materiales y el laboratorio para que sepáis cómo tenéis que pedir vuestras primeras férulas, cómo es el portal, un poquito para que os vayáis familiarizando con esto y por supuesto la destreza y las habilidades necesarias para que empecéis con este tipo de tratamientos desde el principio, que no le cojáis miedo, no os empiece a dar de reparo y sea un experto más que hacéis y que luego no ponéis en práctica. Las prácticas en paciente real básicamente consisten en que cada uno de vosotros vais a tener un paciente asignado, que los estamos ya de hecho seleccionando y preparando para el proceso de inyección. Es decir, son pacientes que previamente se han revisado, se han seleccionado para vosotros y se han hecho esa preparación previa que necesitamos para que os lleguen el día de las prácticas listos para las carillas y sea lo más fácil posible. Cada uno de vosotros va a tener un paciente asignado, con lo cual vais a realizar un caso completo.
en mayor o menor medida, más o menos número de carillas, dependiendo también de lo que previamente se diagnostique y se diseñe. Además, cada uno de vosotros, por supuesto, asistirá al compañero y esto servirá para que también hagáis un repaso nuevamente del paso a paso, para que veáis la técnica y para que también probablemente desde el punto de vista cuando no somos operadores, muchas veces vemos otra serie de detalles que son importantes y que muchas veces nos pasan cuando estamos en el día a día. Pues vamos a estar ahí para resolver todo. Siempre vais a estar asistido por el profesorado, vamos a estar allí con vosotros viendo todo lo que hacéis y resolviendo todas las dudas que os puedan surgir. Y por supuesto, lo que os comentaba, para mí es importante porque es el único experto donde cada alumno realiza el caso sobre el paciente real. Hacerlo sobre un modelo, hacerlo sobre un tipo de un fantoma. Todos hemos practicado así. Y la verdad es que hasta que no te enfrentas realmente a esta situación, no ves cómo es trabajarlo y no ves lo fácil que es una técnica hasta que no la empiezas a poner en práctica. Por eso para mí es importantísimo trabajar así. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos de casos clínicos que hemos ido trabajando con carillas inyectadas. Os voy a explicar hasta dónde podemos llegar con esas carillas para que os animéis a empezar a utilizar esta técnica. Por ejemplo, en este caso, Miguel es un paciente que vino a clínica muy acomplejado por una serie de problemas personales que tuvo él. Bueno, tuvo un accidente laboral, le incapacitaron, desde entonces pues se empezó a ganar mucho peso, se empezó a estresar, empezó a desgastar mucho sus piezas, se dejó muchísimo físicamente y llegó un momento en el que se dio cuenta que los dientes le suponían un problema, un complejo grande. Vino con nosotros para ver cómo podía mejorar, él estaba abierto a todo lo que le pudiéramos proponer, pero bueno, ocurrió que era un caso quirúrgico de ortodoncia, lo vi junto con mi ortodoncista, no era viable hacer esta cirugía en estas circunstancias. Él tampoco estaba muy por la labor de una cirugía de este tipo. Y bueno, nos planteamos qué es lo que le podíamos proponer. Hicimos un aumento de dimensión vertical que además de manera estética le favorecía a él bastante, mejoró mucho el perfil. Y posteriormente, después de una fase de saneamiento, por supuesto, de una serie de remodelado gingival, como podéis ver, pues hicimos esas carillas inyectadas. Al hacer esas carillas inyectadas, Miguel, os enseñaré, si os apuntáis al experto, cómo fue esa reacción. Bueno, hasta lloró, o sea, le cambió la vida completamente. Empezó a perder peso, empezó a buscar alternativas para poder trabajar de algo que no fuese esta parte. O sea, es brutal el cambio que ha pegado este paciente simplemente con darle un poquito más de seguridad con las carillas inyectadas. ¿Por qué os suelo poner este como de primer ejemplo? Pues porque me parece importante que veáis que siempre, casi siempre, o sea, raro es el caso en el que no podemos trabajar con carillas, con microcarillas entallado, con carillas inyectadas. Solamente tenemos que saber cuáles son los pasos previos que tenemos que llevar a cabo hasta poder colocar estas carillas, ¿vale? Por eso siempre empiezo como con este impacto porque quiero que veáis que es un tratamiento súper versátil y que nos permite abordar prácticamente el 95% de los casos. En este caso, Pilar es una paciente que actualmente todavía continúa en tratamiento conmigo. Os explico, ella venía pues igual muy acomplejada por el tamaño de sus dientes, se habían desgastado mucho por ese bloqueo anterior que tenía, por una serie de desgastes. Su petición inicial era la parte estética, pero lo explicamos, le hicimos ver junto con sus fotos de diagnóstico que no era viable hacer el tratamiento de carillas directamente. Es decir, que teníamos que pasar por una fase de alineadores que mejorara sobre todo el contacto anterior, que mejorara el apiñamiento, que generara el resalte que nos pudiera dar seguridad para hacer el tratamiento. Y empezamos con una fase de alineadores de 6 meses. En 6 meses conseguimos el resalte necesario para poder tratar con estética la arcada superior. Continuamos con refinamientos de alineadores inferiores, de hecho todavía está con alineadores, nos falta un último refinamiento para terminar de corregir esos caninos, pues son un poquito más rebeldes. Y lo que hicimos en la parte superior después de 6 meses simplemente fue remodelado de encía, igualar márgenes gingivales, que son fundamentales para la simetría y la armonía de la sonrisa, y las carillas inyectadas. A partir de ahí, pues Pilar motivadísima y continúa con el tratamiento. Lo bueno de esto es que fideliza mucho a los pacientes y ella, a pesar de que ha supuesto pues otros 9 mesecitos más de ortodoncia inferior, con la parte superior ella ya se ve súper segura y ha mejorado muchísimo. En este caso, por ejemplo, bueno, pues este paciente es un paciente que vino a mi consulta no inicialmente por ortodoncia, él venía, como veis en la foto inicial, con una ortodoncia ya hecha en otra clínica.
El problema que él tenía es que, bueno, pues que no habían entendido quizá bien cuál era su idea con la ortodoncia o no le habían explicado bien cuáles eran los límites que teníamos solo con la ortodoncia. Él se hizo ese tratamiento de ortodoncia perfectamente hecho en una clínica bastante conocida en Madrid de alineadores, pero se veía muchísimo pues, esos corredores bucales, esos pasillos, quería una sonrisa más amplia, más rellena. Entonces, bueno, estos casos son súper agradecidos porque ya viene con la parte de tratamiento ortodóntico hecho, simplemente tenemos que pensar en la estética. Le hicimos una arcada completa, 10 carillas superiores inyectadas en un color un poquito más blanco que el suyo, posterior a varios blanqueamientos. El resultado fue ese, él contentísimo. Hace ya un añito de este tratamiento, le revisé hace poco, mantenimiento periodontal buenísimo, fidelización del paciente igual, porque bueno, al final siempre la parte estética es un poquito como la más agradecida, ¿no? Es quizá la más exigente para nosotros a nivel doctores, pero para el paciente es como la más vistosa final, con lo cual es siempre la que nos ayuda a que el paciente continúe con nosotros. En este caso, bueno, son dos hermanas, creo que os he preparado ambas, si no recuerdo mal. Bueno, son Beatriz y Sofía, ambas hermanas mellizas, con un resalte muy disminuido en este caso. Ellas vienen pues porque no se ven la sonrisa como muy completa, no se veían bien, ¿vale? Querían ver sus dientes un poquito más grandes, pero sobre todo también corregir a nivel oclusal. Pues lo que hicimos fue una fase de alineadores, estuvimos un poquito más de tiempo con la otra, unas 6 meses, otra 10, fase de alineadores y después carillas. Lo que hicimos fue proporcionar muchísimo más los dientes, darle más simetría y en este caso en la arcada inferior, pues mejorar mucho esos diastemas que veíais. En este caso empezamos con Sofía como paciente y luego vino su hermana Beatriz, referida de Sofía, para solicitar exactamente el mismo tratamiento. En este caso, Stephanie creo que era esta paciente, bueno, ya venía porque principalmente quería mejorar esa alteración de color que tenía entre los dos centrales, era algo que la acomplejaba muchísimo, sumado a la parte del desgaste que tenía en S11. Le hicimos un mock-up previo porque ya no quería alterar demasiado lo que era su sonrisa, su anatomía, quería mejorarla, pero quería sentirse segura. Lo que hicimos fue un mock-up previo y después estas carillas, respetando, como veis, al máximo posible la anatomía de sus dientes, simplemente mejorando aquellas cositas o aquellos detalles que son los que pueden afear la sonrisa. Si veis también ahí en posterior, luego hicimos un cambio de corona, pero en este caso solamente hicimos de 3 a 3 superior, o sea, no necesitamos hacer con esta técnica un tratamiento de arcada completa. Hay que saber bien diagnosticar cuántas carillas necesita ese paciente para luego ajustarlo lo máximo posible. Este es otro caso de dos hermanos, exactamente igual, son como mis pacientes de referencia. Primero vino uno de ellos, pues porque se veía la sonrisa mal, no sabía explicarnos el qué, no sabía decir qué era lo que no le gustaba, pero él quería mejorar todo. Bueno, él es Vitali, es imagen, de hecho, bueno, de la clínica. Lo que le propusimos fue no hacer directamente unas carillas porque él ya tenía una alteración de tamaños importante. Y si hacíamos las carillas en la posición en la que él tenía los dientes, íbamos a dejar unos centrales completamente desorbitados en comparación con los laterales. Lo que hicimos fue una fase de alineadores, en este caso de 6 meses, para distribuir un poquito mejor esos espacios, esos diastemas, y luego ya colocamos las carillas. Una vez su hermano vio el resultado de Vitali, pues este es su hermano, Alexander, que vino pues pidiéndonos exactamente lo mismo. La foto que os he puesto ahí es la foto posterior a la ortodoncia, ¿vale? Para que veáis que dejamos un poquito de diastema interincisal entre 11 y 21 para terminar de camuflarlo con las carillas, es decir, no lo cerramos completo. Muchas veces el objetivo de una ortodoncia previa es justo ese, es decir, repartir espacios para luego poder hacer unas carillas un poquito más compensadas a nivel de arcada completa. Este casito es la otra hermana, justo es Beatriz, de la que os hablaba. Pues bueno, exactamente igual. De hecho, si veis los diastemas que tenemos en inferior, lo que ocurre es que en este caso, pues ella nos pidió no solamente carillas superiores, como había hecho Sofía, sino ella quería hacerse carillas arriba y abajo porque quería aclarar un poquito más el tono que su hermano. Entonces, ¿cómo cambiamos la planificación? Pues en este caso lo que hicimos fue, sabiendo que queríamos hacer carillas también en la parte inferior, obligar con nuestra ortodoncia a generar un poquito más de resalte que nos diera seguridad para tener el espacio suficiente para después poder trabajar las carillas.
Hicimos un pequeño remodelado de encía, como podéis ver ahí, simplemente no para agrandar mucho la base, sino para proporcionar y dar sobre todo la armonía, la sonrisa, teniendo en cuenta el cenit de cada diente como debería ser lo ideal. Ahora os voy a poner un vídeo de un testimonio de una paciente real, de una de las alumnas que hizo en nuestras prácticas. La paciente es Miriam. Ella vino después de haberse hecho una ortodoncia, no se veía contenta, no se veía como ella buscaba o esperaba con la ortodoncia y no sabía qué era lo que le fallaba. Le propusimos estas carillas, las hizo nuestra alumna Natalia, si no recuerdo yo mal, y os voy a poner el vídeo para que veáis cómo es la reacción de los pacientes a unas carillas inyectadas, a esta parte de estética. Guay. Has quedado guapísima. Jo, es una maravilla, muchísimas gracias. A ti. La verdad es Y si te que... vieras de perfil, la naturalidad, como... Es que yo me puse ortodoncia y pensaba que después me lo iba a ver pues como me lo veo ahora, bonito. Y no, estaba todo cerrado, pero no Claro, en ten en los cuenta que dientes no tus dientes eran... han sufrido desgastes y eso no se repone con la ortodoncia, se repone posición, pero desgastes Sí. no. Ay, Sin está embargo, con súper esto bonito. tienes el color que te parece, se nota un poquitín Un más pelín clarito, más. Bueno, pero está natural, ¿eh? No es ese blanco nevera Ahí, que... muy bien, me gusta mucho. Qué bien. Bellísima. Estoy emocionada. Qué bien, Miriam. Gracias a ti. Para que vengas a revisión conmigo, ¿vale? Bueno, es obra de la doctora Natalia. Gracias, Natalia. Bueno, pues ahí tenéis cómo es la reacción de los pacientes a este tipo de tratamientos. Son tratamientos muy sencillos, muy fáciles de conseguir y que tienen una respuesta por parte del paciente buenísima. Guay. Entonces, bueno, simplemente pues daros las gracias a todos por haber dedicado este ratito a conocer el experto universitario. Si tenéis cualquier duda, mis compañeras de administración os pueden resolver sin ningún problema los teléfonos o el correo que os facilitan. Podéis entrar en la web, podéis hacer las consultas que sean necesarias. Y bueno, espero veros, si no es a todos, a muchos, en la próxima convocatoria que tenemos del experto de carillas inyectadas. Ha sido un placer, que tengáis muy buena tarde. Nos vemos.